Capítulo 228. Un espacio vacío. En la plataforma espiritual de la secta Ru-Fen, Xuanglin contempló las manchas de luz dorada que flotaban en el cielo nocturno. De repente, se sintió muy parecido a aquella noche nevada en la que había tirado un trozo de papel al horno. En un instante, fue quemado hasta las cenizas, y solo quedaban unas pocas chispas. Luo Fenghua, Nangong Su y Nangong Liu, poder ser amigos íntimos de por vida. Sin embargo, no había ningún Nangong Su en el mundo. Xuanglin estaba ahora aquí de pie, un loco o un demonio que se había arrastrado fuera de las profundidades del infierno para buscar las vidas de todas las personas justas y apropiadas del mundo. No había más Nangong Su, era como su nombre, a la deriva e indefenso, flotando en el vasto mundo. Con el paso del tiempo, la cordillera había sido desgarrada. Es más, era solo una pequeña hoja de sauce. Después de tantos años, el sauce era viejo, el Fenghua se marchitó, y vagaban a la deriva. Lo que vieron no fue la flor del fin del cielo, sino la sangre que llenó las montañas y cubrió las tierras, llenando el cielo de odio. Sin embargo, ¿por qué dejó todo lo que Luo Fenghua le enseñó ese año a Ye Guangdongse? ¿Por qué se compadeció y no fue despiadado cuando vio a un verdadero hombre de bondad? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Xuanglin se arrodilló en la plataforma de invocación del alma y finalmente estalló en un fuerte grito, sus lágrimas fluyendo por su fea cara. Su retorcida cara siguió cayendo, frotó el núcleo del espíritu que estaba en la mano de Luo Fenghua, finalmente llorando hasta que su corazón se rompió, como si cada centímetro de sonido fuera extraído de su garganta y de su sangre. Sisun. Luo Fenghua hizo todos los cálculos que se le ocurrieron. Estaba lleno de locura y odio, distorsión y anhelo. Fue destruido así como así, cuando pensó en el debate de la espada de la montaña del espíritu, se sintió lleno de resentimiento. Cuando su padre le dijo que Nangong Liu era su hijo, se indignó y tomó el trono por ira. Recordó la vieja y pálida cara de su padre, mirándole con incredulidad. Esta posición de líder de la secta es mía. Su mano fue colocada sobre la garganta de su padre, cerrándose lentamente, su expresión era fría y despiadada, una luz destellaba en sus ojos, los 100 años de fundación de la secta Ru-Fen. Si el padre no quiere arruinarla, entonces la tomaré. Ya tienes edad para descansar. Suer cerró los ojos y no permitió que su padre siguiera hablando. Los meridianos de sus manos se abultaron, y solo pudo oír un sonido cacha. Era el sonido de su garganta rompiéndose. Se quitó el collar de la puerta de la perdición y se lo puso en los labios. El anillo del pulgar estaba frío, pero también su cara. Solo quiero justicia. Si no me lo das, lo tomaré para mí. Padre, no tienes que odiarme en el inframundo. Se dio la vuelta y se fue. Las escenas de sus recuerdos cambiaron. Esa fue la primera noche después de usurpar el poder. Sus sirvientes limpiaron las manchas de sangre en el suelo después de la gran batalla. Su padre estaba muerto, Nangong Liu y su familia fueron encarcelados, y todos los que trataron de resistirlo fueron reprimidos. Todo estaba listo, y él no sabía qué hacer. Construyó una estufa en el patio y bebió su propio té. Era el único en el patio. Frotó el anillo de líder de la secta que brillaba sobre su pulgar. Desde entonces, fue el alto señor de la secta Ru-Fen. No había necesidad de hablar de los forasteros que habían conspirado contra él en el encuentro de la montaña del espíritu. Todos serían cortados en pedazos si tuviesen una oportunidad, pero él no sabía cómo tratar con su hermano mayor, mucho menos con Luo Fenghua. A medida que el crepúsculo se profundizaba, los corvos de oro comenzaron a hundirse. Viendo que el cielo se oscurecía, Xuanglin finalmente tomó una decisión. Fue a la prisión del agua a encontrarse con su hermano y su Sisun que estaban detenidos. Trajo consigo a unos cuantos seguidores y caminó durante la mitad del viaje. El último rayo de sol fue absorbido por el cielo nocturno mientras temblaba. De repente, sintió un poco de frío y la cabeza un poco mareada. Señor, ¿qué pasa? Xuanglin hizo un gesto con la mano a su sirviente y le dijo, está bien. De repente recuerdo que no he tratado una cosa correctamente. Volveré al pasillo principal primero. No tienen que seguirme. Suprimiendo el dolor cada vez más obvio, se puso la capucha de su capa y se dirigió hacia la sala principal de la secta Ru-Fen. Al final, no pudo aguantar más. Incluso si no podía soportar más, no podía resistirse a correr un poco más. Empujó ferozmente la puerta y entró, y luego la cerró con fuerza. Alto señor, todos ustedes, hagan guardia en la puerta. No se le permite entrar, y no se le permite actuar precipitadamente.
Si algo sucede, infórmame en cualquier momento. Con estas órdenes dadas por los guardias, Su Swanglin entró tambaleándose en las profundidades de la sala, jadeando. De repente se quitó la capucha, y cuando bajó la cabeza para mirar, descubrió que su carne ya estaba completamente agrietada y sus ojos estaban llenos de siniestras cicatrices. Su primera reacción fue que su padre le había maldecido. Entonces, sintió que era imposible. El viejo ya estaba muy enfermo y ni siquiera tenía fuerzas para lanzar hechizos. ¿Cómo pudo hacer algo así sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué fue todo eso? El dolor era insoportable. Tenía los músculos rotos, la piel espantosa y seguía temblando por la ventana. Sus nudillos estaban pálidos y retorcidos, y estaba tendido en el suelo, rascando rayas rojas. Era demasiado doloroso, no se atrevió a llamar ni a llamar a un oficial médico. Como líder del ejército rebelde, ¿cómo podría exponer la mitad de su debilidad? Seguía jadeando en el pasillo, rodando y temblando de dolor. Mientras pateaba, accidentalmente bajó una cortina y aterrizó sobre su cuerpo debido al intenso dolor. La luz de la luna fuera de la ventana estaba oscurecida. Sintió el dolor repentinamente lento, y tenía frío con el sudor. Se acurrucó bajo la cortina, jadeando para respirar, y después de un rato, pensando que el dolor había terminado, bajó la cortina y se sentó, tratando de levantarse. Quien hubiera pensado que bajo la luz de la luna, la piel se abriría de nuevo, y el dolor atravesaría los huesos y los tendones. Solo ahora Su Swanglin se dio cuenta de repente de que podría no ser capaz de alcanzar la luna. Por lo tanto, se puso en pie con dificultad, intentó cerrar bien la ventana y se escondió en la parte más oscura de la sala, sin poder ver sus dedos frente a él. Su respiración se fue calmando poco a poco. El dolor había desaparecido, y la carne sangrante se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Su Swanglin sintió que algo estaba mal, así que se puso su capa y no reveló nada de su cuerpo. Corrió a la biblioteca y buscó por la noche hasta que encontró un pergamino del pasado de su abuelo. Resultó que Nangong Changjing, el primer jefe de la secta Ru Feng, había luchado contra Wan Zhen. Aunque había derrotado a la malvada bestia y la había guardado bajo la torre Golden Drum, había sido maldecido por Gan Gan. La antigua bestia malvada era Jin, y estaba estrechamente relacionada con la noche y la luz de la luna. Luego maldijo a los anteriores líderes de la secta Ru Feng. Mientras vieran la luz de la luna, su piel y su carne se desgarrarían, y sentirían un dolor insoportable que podría atravesar sus corazones y arrancarles los huesos. Y cada noche de luna llena, el yin era el más abundante. Incluso si uno se escondiera en el rincón más oscuro sin la luz de la luna, aún así se sentiría muy atormentado. Por lo tanto, durante cientos de años, este ha sido siempre el mayor secreto de la secta Ru Feng. Los líderes de todas las sectas anteriores siempre habían mantenido esto en secreto, temiendo que alguien aprovechara esta oportunidad para entrar a hurtadillas. Irónico, había gastado mucho esfuerzo, pero lo que obtuvo a cambio fue una posición de poder que había sido maldecida. El segundo día, Su Swanglin llegó a la prisión del agua. Nangong Liu y su esposa, Rong Yan, estaban encerrados dentro, mientras que Luo Fenghua estaba en otra habitación secreta. Sin mirar a Luo Fenghua, primero fue a la prisión de su hermano. Asu. Asu. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tratando de hacer? Al verlo, Nangong Liu estaba muy emocionado. Sin embargo, sus manos y pies estaban sellados por un sello y no podía moverse en absoluto. Solo podía arrodillarse en el suelo y desgarrar a su hermano menor. ¿Te has vuelto loco? Por el bien de una posición de líder de secta, ¿realmente tienes que llegar tan lejos? Después de una noche de tortura, Su Swanglin aún parecía débil. Se rió a carcajadas. Acabo de recibir lo que merecía. Robaste mi técnica con la espada y arruinaste mi reputación. Solo tengo 20 años, Nangong Liu. Se detuvo, sus ojos fríos. Solo tengo 20 años, y me has dejado ver el resto de mi vida. Caminó lentamente, con la túnica atada a la cintura, e inclinó la cabeza para mirar la cara de su hermano. Nangong Liu, la basura como tú tiene la ambición de ganar poder. Si todos ustedes desean llegar a ser sobresalientes, entonces, ¿qué hay de mí? Soy más diligente que tú, más dotado que tú, más superior que cualquier otra cosa que no sea tu lengua. Le pellizcó la barbilla a Nangong Liu y usó sus 2 dedos para abrir la boca cerrada de la otra parte. Miró fijamente a la cosa viscosa, pegajosa y rojiza que había dentro. ¡Qué arma tan incruenta! Cortala. Nangong Liu abrió los ojos con miedo,
pero como su boca estaba atascada, no pudo decir una palabra. Solo podía gemir de dolor cuando la saliva goteaba de su boca. ¿Sin cortar? Su Swanglin se mofó. Está bien si no te cortas la lengua. Viendo que tú y yo hemos sido hermanos durante tanto tiempo, y que felizmente te hemos matado, al menos he mostrado misericordia. En el momento en que lo soltó, Nangongliu gritó, «¡No me mates! ¡No me mates!». No, ¿no es eso lo que pasa con la conferencia de la montaña del espíritu? Tú, sácame, te daré. Te daré justicia delante de todo el mundo. Demasiado tarde. Su Swanglin sacó un pañuelo blanco como la nieve y se limpió las manos, mirándole con indiferencia. No importa lo que digas, todos en el mundo lo tomarán como una admisión forzada de mi parte. Las aguas residuales que vertiste sobre mí ya no pueden ser arrastradas. Nangongliu no tuvo tiempo de hablar cuando escuchó la voz de una chica junto a la suya, que era tan aguda como un cuchillo. Nangon-su. Sabes que te han hecho daño, pero ¿qué haces ahora? Habías matado a tu propio padre, privado al líder de la secta de su anillo, y ahora, ¿quieres matar a tu hermano? Tú, ¿cómo puedes ser tan cruel? Oh, hermana mayor Rong. Su Swanglin sonrió un poco. Si no hubieras hablado, habría olvidado que estabas aquí. Aunque Rong Yan estaba refrenada por la maldición, seguía arrodillada. Sin embargo, tenía una expresión resuelta, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, no eran débiles. Realmente te juzgué mal en ese entonces. ¿Y qué si no ves mal en mí? Su Swanglin sonrió. El que me dio la bolsita perfumada fuiste tú, y el que se casó con Nangongliu también fuiste tú. Tú fuiste el primero que me dio la bolsita perfumada. No quieres decirme que él te obligó a hacer esto, ¿verdad? La cara de Murong Yan se volvió blanca como si quisiera decir algo, pero al final se mordió el labio inferior y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La espada ya estaba en su mano, brillando con una fría luz. No. 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 Azu, puedes decir cualquier cosa, puedo hablar contigo de cualquier cosa. No me mates. Te lo ruego, no me mates. ¿Seguro que no estás en el lugar equivocado? Su Swanglin limpió la espada, sus labios aún llevando esa sonrisa malvada. Nangongliu, ahora soy el líder de la secta y tú eres un prisionero. No tienes nada en tus manos, y aún así quieres negociar las condiciones conmigo. ¿Qué tratas de usar como moneda de cambio, tu vida de perro? ¿Puedo ser tu esclavo? Sí. Puedo plantar la hierba, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Mientras usted quiera, la hermana mayor Rong puede devolvérselo. Rong Yan de repente abrió los ojos, giró la cabeza con furia. Nangongliu. Nangongliu estaba muy asustado. Ignoró a su mujer y sollozó a su hermano. Si me dejas ir, vamos. Su Swanglin le dio una palmadita perezosa en la cara con el mango de su espada. ¿Crees que alguna vez tocaré esa mandarina que lamiste? Entonces puedo. Nangongliu registró su estómago, pero no pudo pensar en nada. Solo las lágrimas y los mocos fluían incesantemente, y al final gritó, «Azu, una vez dijimos que comíamos los pasteles juntos y subíamos juntos al tejado. Cultivaremos juntos, pasaremos la noche con Sisun y aprenderemos a tocar la cítara. ¿En esos días, te has olvidado de ellos?» La cara de su Swanglin se oscureció, pero al final, solo se rió fríamente. Levantando su espada, cortó. «Ah, espera un minuto». La fría espada se detuvo a solo unos centímetros del cuello de Nangongliu. En realidad, su Swanglin no estaba seguro. Incluso sin estos dos gritos, su espada no podría avanzar unos centímetros más. Sin embargo, su expresión no cambió y dijo con indiferencia, «¿Y ahora qué?» Ustedes dos realmente tienen muchas últimas palabras. Capítulo 229. A partir de entonces, se volvió nublado. Rong Yan no miró a su marido, sino que lo miró con húmedos ojos en forma de almendra. Su espalda estaba recta, y se ahogó con sollozos. «Por amistad del pasado, ¿puedes dejarme tener a mi hijo?» La mirada de su Swanglin se movió lentamente hacia abajo y aterrizó en el abdomen inferior de Rong Yan. A primera vista, parecía normal, pero al examinarlo más de cerca, ya estaba un poco abultado. Rong Yan se arrodilló pero su cara estaba fría. «Por favor, la culpa de mi padre es irrefutable. Pero Nangong-su, quiero rogarte que le perdones la vida a tu sobrino». Su Swanglin miró fijamente a esta mujer durante un rato y solo sintió que era ridículo. ¿Ahorrarle el vil engendro de su estómago?
¿Qué tenía que ver ese pedazo de carne sin forma, sobrino o sobrina, con él? Sin embargo, en medio de su maldad, de repente recordó el dolor insoportable de anoche. Su Swanglin se detuvo un momento, y de repente se dio cuenta de que esto era algo muy bueno. El líder de la secta RU-Feng solo podía pasar la herencia al joven maestro después de que el líder de la vieja secta hubiera fallecido, o por usurpación. En cuanto al resto, no importaba si entregaba el trono a los sabios o se escondía para escuchar. Todo fue inútil, por lo tanto, le fue imposible ceder el asiento a Nangong Liu. Sin embargo, 100 años después, podría pasarle el asiento al hijo de Nangong Liu. Lo mejor para un padre era pagar las deudas de su hijo. Por un momento, estaba de buen humor. Las esquinas de sus cejas se elevaron en una brillante sonrisa. Antes de que los dos pudieran reaccionar, lanzó su sable y salió de la celda, riendo a carcajadas. Más tarde, no mató a Nangong Liu, ni tampoco a Rong Yan. En cambio, los puso bajo arresto domiciliario en un pequeño patio, planeando esperar el nacimiento de su hijo antes de otorgarle el título de próximo líder de la secta, estableciendo un contrato de sangre consigo mismo. Tenía miedo de poder jactarse de su magnanimidad en el mundo, a pesar de sus rencores pasados, pero no vio ese día. Poco después de ascender al trono, cometió muchas atrocidades. En ese momento, había acumulado mucho resentimiento entre el exterior y el interior de la secta. Luo Fenghua no sabía lo que estaba pasando a sus espaldas. Solo pensó que había hecho todas estas locuras por el bien de la alta posición de la secta. Por lo tanto, unió sus manos con Nangong Liu para tomar la posición, tratando de sacar a su Swanglin de la posición de líder de la secta, que aún estaba caliente por el sol. Esa noche, hubo una guerra civil en la secta RU-Feng, con más de 100 bajas. En medio de las llamas de la guerra, Luo Fenghua fue el primero en encontrar a su Swanglin que se había refugiado en el patio del Mo Noble. Había luna llena esa noche, y su Swanglin tenía un dolor terrible. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, y mientras yacía entre las hojas, parecía una serpiente a la que le habían arrancado la piel, dejando al descubierto una carne de color rojo brillante. Cuando Luo Fenghua lo vio, pensó que había sido herido por la maldición mágica durante la guerra. Aunque había resentimiento en su corazón, no podía evitar sentir lástima por su amado discípulo debido a su estado miserable. Su Swanglin tembló en el bosque mientras levantaba la cabeza, revelando una lamentable sonrisa. Viniste, peleé con él, y tú siempre le ayudaste al final. Luo Fenghua dijo, esta vez te pasaste de la raya. ¿Mataste al gran maestro Tian Shan? Así es. ¿Dónde está el maestro taoísta Lin? Merecía morir. ¿Qué hay de tu padre? Después de un momento de silencio, su Swanglin dijo, es injusto. Cree que soy un ladrón. Él se lo buscó. Luo Fenghua cerró los ojos, sus pestañas se humedecieron. ¿Tú? ¿Cómo llegaste a este punto? He. Su Swanglin se rió siniestramente, solo permites que me engañen a mí y no a los demás. Solo se me permite dejar que otros apuñalen mi cuerpo, y no se me permite sacar mi espada y devolver el favor. La expresión en la cara de Luo Fenghua se rompió mientras se balanceaba sobre sus pies. Se acercó a su Swanglin, pero antes de abrir la boca, las lágrimas ya habían empezado a correr por su cara. ¿Por qué lloras? ¿Por qué iba a llorar? Si quieres matarme, mátame. Si quieres hacerlo, hazlo. ¿Por qué fingirías derramar unas lágrimas delante de mí? En tus ojos, en los ojos del viejo, en los ojos de todos los demás, ese pedazo de basura es siempre más importante que yo. Luo Fenghua agitó la cabeza. No dijo ni una palabra. En vez de eso, levantó la mano y empezó a cantar un hechizo prohibido. Prohibí los hechizos que tú y yo aprendimos desde la infancia. Luo Fenghua dijo, de ahora en adelante, Nangong Su, tú y yo ya no somos Sisu ni discípulos. Su Swanglin sintió un dolor desgarrador, una maldición, un dolor profundo que le atravesó el corazón. Descansó un rato y luego dijo con obstinación, no pienses demasiado en ello. Nunca te he tratado como mi Sisun. Luo Fenghua le miró fijamente. Después de un largo rato, pareció querer decir algo, pero por detrás vino un clamor. Los soldados se acercaban, sus espadas brillando. Nangong Liu corrió hacia aquí, Sisun. Al ver que su Swanglin y Luo Fenghua hablaban, su corazón se estremeció de repente. Inmediatamente dijo ansioso, Sisun, no escuches nada de lo que dice. Él es el que te mintió. Su Swanglin se rió. Este hermano mayor siempre fue tan ingenuo y adorable.
Pensó que seguiría tirando amargamente de la manga de Luo Fenghua y explicando toda la situación, la causa y el efecto. No, para él, la vida era como una partida de ajedrez. Con un solo movimiento, todas las vueltas y revueltas de su corazón ya no eran importantes. Lo importante era el resultado. Si matas a alguien, lo matas. Si manchan su sangre, los manchan. No podía lavarlo, y no quería hacerlo por sí mismo. Luo Fenghua nunca lo perdonaría. No había necesidad de decir nada. Se agarró a un árbol cercano y se puso en pie tambaleándose. La luz de la luna brilló en su cara mientras su piel y su carne se abrían centímetro a centímetro, revelando una sangrienta y espantosa apariencia. Cuando Nangong Liu y los cultivadores de los alrededores vieron esto, no pudieron evitar dar un paso atrás. Algunos de ellos malinterpretaron y dijeron con asombro, ¿Esto fue causado por el daoísta Luo? Córtalo en pedazos. Esto es demasiado cruel. Su Xuanglin sonrió, revelando una boca llena de densos dientes blancos. Miró fuera del bosque a su hermano menor. De repente sintió que no quería dejar ir tan fácilmente a esta pareja de Sisun y discípulo. Entonces se volvió hacia Luo Fenghua y le dijo, diles que se larguen, tengo algo que quiero decirles personalmente antes de morir. Solo quiero hablar contigo a solas. Se agarró al pino y lentamente se movió, llegando a un lugar oscuro con Luo Fenghua. La luz de la luna estaba oscurecida por la densa sombra, y la tez de su Xuanglin estaba ligeramente relajada. Su piel agrietada también comenzó a sanar poco a poco. Aunque todavía había muchas cicatrices pequeñas, ya no eran tan aterradoras como antes. Su Xuanglin no se dio la vuelta. Con la espalda hacia Luo Fenghua, primero preguntó, si vienes aquí solo conmigo, ¿no tienes miedo de que te mate? No lo harás. Si querías matarme a mí o a Liu, podrías haberlo hecho hace un año. Su Xuanglin giró repentinamente su cabeza, sus ojos brillando con una excitada y retorcida luz. ¡Qué risible! ¿Crees que me entiendes muy bien? Luo Fenghua repentinamente miró su cara y abrió bien los ojos. Tu cicatriz. No es tan aterrador como antes, ¿verdad? Su Xuanglin se burló. ¿Qué crees que es esto? ¿Incantación de la ley? Lin Si lentamente levantó la mano. En su palma había un anillo que brillaba con una luz fantasmal. Sus labios se tocaban entre sí mientras decía con voz burlona y maliciosa, este anillo está encantado. Cuando tú y Nangong Liu me persiguieron desde la posición de líder de la secta, se cayó de mi pulgar. Sabe que ya no soy el líder de la secta RU Fen. Sin embargo, hay dos jefes que están conspirando contra nosotros, por lo que no sabe a quién debe reconocer. Si tomas el puesto de Liu, deberías devolvérselo. Su Xuanglin sonrió. Realmente pensaba de esa manera. Colocó el anillo en la mano de Luo Fenghua, y lo acarició 2 veces antes de decir, sosténlo bien, manténlo firme. Cuando salgas más tarde, dale esta cosa buena. Recuerda, debes ayudarlo personalmente a ponérselo. Es el genuino gran señor de esta secta. Se detuvo y miró la cara de Luo Fenghua que estaba soportando el dolor. Entonces se inclinó, bajó la voz y le susurró al oído, a continuación, te voy a contar un secreto. No tengas miedo, este secreto no es demasiado oscuro. Es solo una parte de la historia de un héroe, eso es todo. Lentamente, en voz baja, subyugó a Nangong Chanjin Lago, y el Goje se unió a la maldición del monarca de la secta RU Feng, que, con malicia, se hundió entre sus dientes y se endureció en colmillos, en la carne de Luo Fenghua. Vio que la expresión de Luo Fenghua se volvía cada vez más fea, y que sus ojos redondos se hacían cada vez más grandes. Vio a Luo Fenghua presionado contra un árbol y temblaba un poco. Se sintió muy contento. Ah, ¿no lo estás malcriando? Tú. 1 o 2, no trataron a Nangong Liu como un tesoro. Quiero que se lo entregues. Las comisuras de la boca de su Xuanglin se ensancharon lentamente, y luego revelaron una siniestra sonrisa de serpiente. Levantó la mano y acarició la mejilla de Luo Fenghua. Sisun, la historia ha terminado. Puedes irte. Se detuvo un momento, y entonces su expresión se hizo aún más radiante. Ve a visitar a la secta RU Feng. Líder de la sexta generación de sectas, Nangong Liu, adelante. Ese día, estaba cubierto de sangre. Había escapado de la secta RU Feng con su espada voladora, y después de vagar medianoche, agotó sus energías y aterrizó en la ciudad de Kaidie. Conoció a una niña sentada en el patio. Cuando la niña vio que estaba herido, perdió toda su sangre. Estaba tan asustada que su cara se puso pálida y tembló. Sin embargo,
Ella todavía vertía un tazón de agua de dentro de la casa y se lo pasaba a él para que lo bebiera. Se bebió el agua y la miró fijamente. Entonces, por alguna razón, de repente sintió que la chica se parecía tanto a su mejor amigo, su mentor, su enemigo jurado. Sus ojos se parecían tanto a los de Luo Fenghua. Cuando vio que el naranjo en el patio estaba lleno de frutos, un pensamiento apareció repentinamente en su mente. Realmente quería comerlo, pero las palabras de esa niña estaban llenas de un olor rancio y agrio, y ella habló con la boca de un caballero. Espero que todos ustedes vivan sus vidas en la flor de la vida, confiando en su propia autoridad para convertirse en caballeros por el resto de sus vidas. Un caballero de su tiempo. ¡Qué ridículo! Sacudió la mandarina de las ramas, cortó el naranjo y se fue, dejando a la niña llorando en el patio, pero todavía estaba enojado. Esa noche había matado a varios aldeanos, y a medida que su mano caía y la palabra caballero se alejaba cada vez más, se sentía más y más complacido. Después, se fue, planeando ocultar su identidad y vivir su vida restante. Sin embargo, en ese momento, escuchó de la casa de que Luo Fenghua había usurpado el trono y se convirtió en el siguiente jefe de la secta Ru Feng. Los clientes que iban y venían decían, no esperaba esto. Realmente no saben cómo juzgar la apariencia y el corazón de una persona. Lástima que Nan Gongbliu haya levantado tropas para rebelarse esta vez. Nunca hubiera pensado que en realidad estaba ayudando a otros. Debería odiar a su Sisun hasta la muerte, ¿verdad? Este Luo Fenghua es verdaderamente una persona cuyo corazón está lleno de codicia. No es una persona con la que se pueda jugar. Su Xuanglin se sentó frente a la mesa grasienta, sosteniendo una taza de té que estaba a punto de llevarse a los labios. Su visión se volvió negra cuando la tierra giró y el cielo giró. Sin embargo, nunca esperó que Luo Fenghua tomara tal decisión. Preferirían ser culpados por los malentendidos y el odio, más bien ser señalados por miles de hombres y despreciados por decenas de miles de personas. Prefiere morir en luna llena que ser maldecido hasta el final de su vida. Era imposible para Luo Fenghua clavar personalmente esta espada afilada en el corazón de su discípulo. Al final, todavía les faltaba un paso. Ta, ta, ta. El sonido de los pasos sonó lentamente. Su Xuanglin se liberó de sus recuerdos. Abrió los ojos, y en su visión borrosa, vio la cara de un joven. Morran se acercó a él en la vacía plataforma de invocación del alma y se agachó mientras lo miraba fijamente. En ese instante, su Xuanglin sintió que la mirada de este joven era muy extraña. Había demasiadas cosas escondidas en su interior, así que no parecía un joven de unos 20 años. Morran dijo: Nan Gongbliu, ¿piensas revivirlo? No es asunto tuyo. Deja atrás a Nan Gongbliu y revive a Luo Fenghua. A partir de entonces, ya no habrá nadie ocioso en esta montaña del dragón del diluvio. ¿Estoy en lo cierto que deseas vivir una vida pacífica aquí? Su Xuanglin le gritó, no es asunto tuyo. Morran recogió el núcleo del espíritu roto del suelo. Dentro del núcleo del espíritu, todavía había luz fluyendo. Él dijo, te disfrazaste y volviste al lado de Nan Gongbliu como su Xuanglin. Le incitaste a enviar tropas para tomar la posición porque no podía soportar ver a Luo Fenghua sufriendo la maldición. La vida era mejor que la muerte. ¿Qué derecho tienes a adivinar mis intenciones? Los ojos de su Xuanglin estaban inyectados de sangre, brillando con una luz húmeda y despiadada. ¿Crees que lo entiendes todo? No lo entiendo. Solo puedo adivinarlo. Pero mirando tu expresión, también siento que mi suposición no está muy lejos de la realidad. Su Xuanglin rompió cada palabra entre sus dientes y escupió estas 4 palabras. La próxima generación es arrogante. Es lo mismo. Cuando tenías 20 años, ¿no te volviste loco? Morran le miró en silencio. Nan Gongsu, ese año, ayudaste a tu hermano a reclamar la posición de emperador, pero no esperabas que fuera conspirado 2 veces, y para la posición de alto señor ya era despiadado. No esperabas que lo matara después de tomar el puesto de Luo Fenghua. Nunca esperaste su muerte. Has perdido la cabeza. No sabes qué hacer. Miró la cara de su Xuanglin. Conocía ese sentimiento de desesperación mejor que nadie. Estaba leyendo el corazón de su Xuanglin, leyendo el suyo propio. En tu desesperación, ¿qué vas a hacer? Capítulo 230. Jovencito, si fuera él, ¿qué haría? Renacimiento. Él querría que esa persona renaciera. Morran miró a su Xuanglin, que estaba acurrucado en el suelo y dijo en voz baja, nunca esperaste que Nan Gongbliu fuera tan despiadado como para matar a Luo Fenghua. En desesperación,
decidiste hacer lo que él dijo, diciendo que la maldición sobre el anillo fue dejada por Luo Fenghua e instigando a Nangong Liu a seguir las reglas del clan Ru Fen. Tira el cuerpo de Luo Fenghua al charco de sangre y envíalo a los 18 niveles del infierno. ¿Está loco? Sue Meng, que estaba al lado, quedó atónito. Como quiere que Luo Fenghua vuelva a la vida, definitivamente valora a esta persona. Entonces, ¿por qué lo empujaste a los 18 niveles del infierno? Porque una vez que un alma entra en el purgatorio, no puede renacer. Morran lo miró con compasión en sus ojos. De esta manera, Luo Fenghua no se reencarnará inmediatamente. Puedes estudiar el método de renacimiento y dejar que vuelva. Entonces, construye un estado ideal, un lugar donde seas un dios, justo y recto. Su Xuanglin, tras un momento de silencio, el hombre con la cara enconada se rió. Miró la cara de Morran y dijo, Mosonsi, solo hoy me he dado cuenta de que estás loco. Se detuvo y dijo en voz muy baja, porque solo los locos pueden entenderme. Cuando terminó de hablar, se echó a reír. La risa era como la de un buitre calvo, aunque ya era viejo, seguía ocupando feroz y persistentemente la pared del acantilado, sin mostrar ningún signo de debilidad ni siquiera en la muerte. Morran cerró los ojos, y también le dijo en voz baja, Nangong Su, escucha atentamente, todavía hay gente en este mundo que conoce la técnica del renacimiento. Si estás dispuesto, haré todo lo posible para suplicarle a Wai Sui, gran maestro del Templo de los Dolores, e incluso para tener su vida con tu Sisun. Abrió la palma de su mano y devolvió el núcleo espiritual roto a su Xuanglin. Pero por favor, dime, era como si estuviera intentando atrapar la última brizna de hierba para salvar su vida. Frunció el ceño. En un lugar donde nadie podía ver, sus ojos revelaron un rastro de impotencia. Por favor, dime quién te ha estado apoyando desde atrás. Morran dijo, ¿quién te ha hablado de una técnica de renacimiento tan malvada? ¿Quién te enseñó a jugar al ajedrez? Los recuerdos coincidían con los de su vida anterior. En los faros ondulantes de la secta Ru Fen, su Xuanglin se paró frente a Ye Guangxi, bloqueando su camino. Había muerto bajo un cuchillo. Como este era el caso, su Xuanglin en su vida anterior no había tenido un plan específico antes de morir. Pero en esta vida, todo era diferente. Su Xuanglin había establecido durante mucho tiempo un misterio en la piscina de Jin Chen, diseñó la fuente de la flor del durazno para que cambiara de choque a choque, caidía a choque, y después de usar el método de ofrecer sacrificio, rápidamente cambió de método y fue por ahí recogiendo armas de Dios, finalmente sacando a Luo Fenghua del purgatorio. Este tipo de método de renacimiento definitivamente no fue algo que se le ocurrió a él solo. ¿Quieres saberlo? Los ojos de su Xuanglin brillaron con una luz maliciosa. Mis habilidades han sido enseñadas por alguien, pero no estoy dispuesto a decírtelo. ¿Preferirías morir y ser una de sus piezas de ajedrez? ¿Piezas de ajedrez? Su Xuanglin sonrió, estás pensando demasiado. Me entiende y puede entender mis sentimientos. Él y yo somos la misma persona. Mosonsi, ríndete. Nunca te diré quién es. Todos ustedes se han esforzado mucho para escalar el monte Jiao, y todos ustedes se han contentado con forzarme a un callejón sin salida, pero ¿y qué? Al final, el mundo seguirá cayendo en el caos. Aún así aplastaría a los mundos superiores e inferiores, convirtiéndolos en tierra quemada. Entonces, los buenos serán recompensados, los malos serán recompensados, y los que puedan vivir en las alturas serán esclavos. La sonrisa en los ojos de su Xuanglin se hizo cada vez más brillante. De verdad, no puede ser mejor. Sue Meng se enfureció al oír esto. ¿Qué buena persona recibe su recompensa por la mala persona? ¿Qué clase de persona podría convertirse en esclava de una persona alta y mediocre? Ya sea que otros sean buenos o malos, sean honestos o no, está en tus manos decir lo que piensas. Esa gente que hiciste como peones ahí fuera. Y Nangong Changjing. Y también echó un vistazo a la cara de Chu Guanin y no pudo evitar bajar la voz. También está Nangong Si. Sue Meng parecía muy insatisfecho y agraviado. ¿Están dispuestos a controlarlo por ti? ¿Merecen morir? El sacrificio siempre es un deber. Su Xuanglin le miró con indiferencia. Joven maestro Sue, aún eres demasiado joven. Su expresión era bastante desanimada, como si no estuviera muy dispuesto a conversar con una persona con un temperamento tan intenso como Sue Meng. Una vez más giró la cabeza hacia Morran. Si cae en tus manos,
Puedes matarlo o cortarlo en pedazos como quieras. Incluso dijo en un tono casual, todavía tengo un Lane Chi Fruit en mi bolsa cósmica. Si no creen que es suficiente, pueden dármelo a mí. Mientras hablaba, se burló con frialdad. En todo caso, cuando tenía 20 años, hacía tiempo que había sido superado por esos famosos guerreros justos. No quiero perder la oportunidad de volver. Huang Xiaoyue preguntó, ¿quién fue más rápido que tú? Es una vergüenza abrir la boca para decir esas mentiras. Pero Moran tenía claras las intenciones de su Xuanglin. El Lin Chi del año que cumplió 20 no estaba en su cuerpo, sino en su alma espiritual. Nan Gongsu también se había entrenado de todo corazón en artes marciales y también había pensado en la bondad. También había escuchado los recordatorios de su Sisun de que quería ser un caballero y usar su espada para exterminar el mal. Sin embargo, había sido cortado en 1000 pedazos en la gran asamblea de la montaña del espíritu. Moran cerró los ojos. Viendo su Xuanglin en un estado tan miserable, no tuvo mucho tiempo para vivir. Tal vez porque era demasiado parecido a sí mismo en su vida anterior, y aunque había algunos rencores, en este momento, no pudo evitar decir. El Huasoco de Luo Fen sigue aquí, si usas ese conjuro de renacimiento, tal vez puedas volver a verlo. ¿Otra vez? Su Xuanglin sonrió. Miró con interés el núcleo del espíritu en su mano, y luego miró su propia carne que se estaba pudriendo rápidamente debido a la falta de energía espiritual. Él dijo perezosamente, voy a morir. Si muero, no habrá justicia en este mundo. ¿De qué sirve que vuelva? Él todavía sufrirá de la intimidación de ustedes, grandes sectas. Mientras hablaba, su expresión se oscureció repentinamente. En realidad había roto el núcleo del alma con sus propias manos y la había apuñalado en la palma de su mano, llenándola de sangre. Moran, Sue Meng, ¿estás loco? Todos estaban perdidos en cuanto a lo que había sucedido. Algunos de ellos estaban atónitos, otros tenían los rostros cenicientos, y otros tenían los ojos llenos de vigilancia mientras miraban al hombre en el suelo que no era ni humano ni fantasma. Su Xuanglin ignoró a todos. Miró la última prueba de Luo Fenghua en este mundo y observó cómo se convertía por completo en cenizas. Finalmente, empezó a reírse a carcajadas, su cara llena de sangre y lágrimas. De ahora en adelante, nadie lo verá jamás, nadie lo odiará jamás, todos serán convertidos en tierra y cenizas. Grandioso, grandioso. Lentamente se levantó y se tambaleó bajo la atenta mirada de la multitud. Caminó hacia el frente de la formación de artes marciales, donde había un arma. Se sentó y rasguñó las cuerdas unas cuantas veces con sus dedos podridos. La reacción del juego de Jinlong era cada vez peor. Sus 7 orificios estaban sangrando y sus dedos estaban ardiendo. Al final, todo su cuerpo se sumergió en el fuego, pero seguía jugando. Su expresión parecía ser de alivio, de relajación, pero pronto ya no era visible, y su carne se estaba encogiendo, doblando y arrugando rápidamente. El infierno intimidaba a los cielos. La voz tranquila de su Xuanglin vino del fuego. Esa voz era tranquila e indisciplinada, como si por mucho dolor que sufriera, no le afectaría. No importa lo cerca que uno esté de la muerte, no lo coaccionaría. Las coronas débiles son las mejores en años. Cascos ligeros, caballos rápidos, ver todas las flores del mundo. Había bastantes ancianos entre la multitud que de repente pensaron en el joven del encuentro de la montaña del espíritu en esta pequeña melodía perezosa y despreocupada. La grúa estaba vestida de verde, con una apariencia vertical. Ese joven salió del pasillo negro, del desierto de sus recuerdos. Con confianza entró en la arena, llevando su espada en la que había experimentado cientos de batallas, sus manos cubiertas de callos por la práctica de técnicas de espada. Era tan joven, tan guapo, tan grande, incluso arrogante. Miró a los altos señores de las 10 grandes sectas y a los invitados que gritaban ruidosamente. De repente, sonrió, su sonrisa extremadamente limpia. Este joven de 20 y tantos años dejó de caminar, se enderezó la espalda, se enfrentó a la arena que estaba llena de luz solar, se enfrentó al brillante futuro en sus ojos y apretó los puños mientras decía, Secta Ru Feng, Nan Gongsu. Para la primera batalla de hoy, espero que todos los mayores sean generosos con sus consejos. Al final, había fracasado. Solo era un adolescente. Después de mucho tiempo, el fuego finalmente se apagó, y solo 5 fuerzas divinas sin maestro quedaron en la plataforma de invocación del alma. También había una formación de arreglos de renacimiento que todavía giraba en el aire. Ya fuera Luo Fenghua o su Xuanglin, ambos se habían ido.
Sue Seung-yong no podía creerlo. Abrió los ojos aturdido y murmuró, ¿esto es, se acabó? Amitabha, samsara del karma, todo es venganza. El maestro espejo cerró los ojos y suspiró largamente. Espero que todos los rencores de este mundo se pierdan en el polvo. Los ojos de Sue Men se volvieron hacia él. Este viejo burro calvo no se había esforzado mucho en el camino, así que era bastante bueno disparando a la gente detrás de sus caballos. ¿Qué debo hacer ahora? Se volvió hacia su padre y le preguntó, ¿vamos a bajar la montaña así como así? Pero todavía tiene un colega, ni siquiera sabemos quién es esa persona. Mientras hablaba, Hyeon se gritó de repente, ¡cuidado! Retrocedan todos. Todos siguieron su mirada y miraron a su alrededor. Cuando el Rebirth Ray se había reducido al tamaño de media palma en el aire, de repente se expandió a una velocidad asombrosa. Parecía como si se hubiera abierto un agujero en el cielo, y hebras de retorcido y negro salieron de él. Sue Men dijo sorprendido, ¿qué está pasando? Su Suanglin está muerto, ¿no debería desaparecer este renacimiento junto con él? Hyeon se pellizcó sus dedos, y después de mirar fijamente la formación por un momento, maldijo en voz baja, no, no. Esto no era un cadáver demonio. No fue un renacimiento. Nosotros y su Suanglin fuimos engañados. ¿Qué? Sue Men se sorprendió, no es un cadáver demonio, ni es un renacimiento. ¿Qué podría ser eso? Hyeon se dijo enfadado, ¿qué pasa? No es importante en absoluto. Lo más importante es que no podemos dejar que esta formación se forme completamente. Además de él, los otros expertos también reaccionaron rápidamente. En una fracción de segundo, el menos hablador de todos ellos, Chu Guanin, había disparado directamente al corazón del encantamiento. Inesperadamente, aunque iba en cabeza, alguien le siguió de cerca. Una sombra verde oscuro apareció de repente entre la multitud, como un guepardo saltando sobre su presa. La daga en su manga destelló con una luz fría mientras apuñalaba hacia la espalda de Chu Guanin, aparentemente queriendo detenerlo. Sisun, Sisun. Las dos exclamaciones eran respectivamente Sue Men y Simei, pero estaban demasiado lejos y ya era demasiado tarde para ayudar. Se escuchó un sonido chi. Era el sonido de la espada penetrando en la carne. Sue Men cerró abruptamente los ojos, y cuando los volvió a abrir, su cara ya estaba descolorida. Miró hacia esa dirección con una cara cenicienta. Estaba aturdido. Nota del traductor. Hola de nuevo. Miren, sé que tiene muchos errores o confusiones a la hora de leer, por eso los iré corrigiendo poco a poco sin necesidad de borrar toda la historia. Además de que tengo que estar al pendiente de los capítulos que vaya subiendo mis compañeros, traductores, porque como dije anteriormente, me quedé en el capítulo 49. Por eso es que aún no los corrijo y solo subo capítulos, para que no se queden con las ansias de esperar a capítulos, así que mi obsequio para ustedes es que les dejo 10 de un jalón jaja. Aunque, sé que este trabajo es feo y algo confuso, pero es más fiel, sincero y leal que un novio, que no tengo, jajajajaja o no. Bueno, eso es todo. Hasta mañana mis bellos lectores corazón negro naipes corazón negro naipes corazón negro naipes corazón negro naipes. Nota del narrador.